2023. Una prolongada cuesta de enero. Parte 1. 6 meses para apretar el bolsillo. Decirle pues a la gente que no va a haber cuesta de enero. También hay que ahorrar, regale afecto. Por fin terminó el primer bimestre del año y, como aseguró hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo cuesta de enero. ¿O no lo notaste? Pues sucede que, de acuerdo con los especialistas, esto ocurre porque en realidad la cuesta de este año no solo iba a durar enero, sino al menos los primeros 6 meses. O sea que el presidente, al final de cuentas, tenía razón. La economía mexicana aún sufre los estragos de la pandemia y poco a poco se recupera. Sin embargo, tenemos otra piedra en el zapato, la guerra entre Ucrania y Rusia que hace no mucho cumplió 1 año y que ha provocado la escasez de cereales y combustibles. Esos dos acontecimientos internacionales han afectado a todos y todo, desde las grandes capitales hasta los pequeños pueblos de la República. ¿Por qué? Daniel Ochoa Martínez, asesor financiero, nos lo explica. Si tienes un insumo que viene de un país que está siendo afectado, va a afectar a toda tu cadena de producción. Y eso pasó con el COVID y se acentuó con el tema de la guerra. Porque realmente los productos que se generan en esos países que están en estado de guerra, pues son productos también de un impacto global. Esta situación que nos detalla Daniel genera más presión en el mercado y, por consecuencia, un aumento en los costos de los productos de primera necesidad, como los alimentos. Escuchemos a Sandra Martínez, integrante de Cómo Vamos México, colectivo de investigadoras expertas en economía y políticas públicas. Vimos un aumento en los agropecuarios y esto tuvo que ver por los fertilizantes que especialmente vienen de ese país. Entonces, pues ante un aumento de los fertilizantes también viene un aumento en los agropecuarios y es lo que estamos viendo, por ejemplo, como la subida de precios del jitomate. Ante el incremento de los precios que todos padecemos actualmente, surge una pregunta. ¿El aumento al salario mínimo sí es suficiente? Los bolsillos de las y los jaliscienses quedaron vacíos tras el pago del predial, agua y refrendo. Eso sin contar que la inflación alcanzó una tasa superior al 7%. Seguramente tienes la misma duda que yo. ¿Qué significa realmente la inflación y por qué acapara los titulares de la televisión, los periódicos y la radio cada que inicia un año? Otra vez, Daniel Ochoa nos lo explica de manera sencilla. Estos productos empezaron a escasear. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra mucho dinero al mercado y cuando los productos comienzan a escasear? Que la gente está dispuesto a pagar más por esos productos. Entonces, así sucede la inflación. Una medida que tomó Estados Unidos fue apoyar a su población durante la pandemia. El gobierno decidió imprimir más billetes y eso provocó mucha circulación de dinero, pero este comenzó a valer menos. Y como México no tomó la misma decisión, el peso mexicano se fortalece frente a la moneda estadounidense. ¿Esa es una buena noticia? Sí y no. Por un lado podemos presumir que el dólar vale 18 pesos. Por el otro, la canasta básica sigue muy lejos de nuestros bolsillos. Por ejemplo, el precio de la tortilla aumentó tanto que hoy 1 kilo se vende en más de 24 pesos en Jalisco. Y si es de máquina, pues la tortilla hecha a mano llega a los 32 pesos. Desde que inició 2023, el salario mínimo subió a 207.44 pesos diarios, es decir, aumentó 20% respecto al año anterior. Pero, ¿realmente nos alcanza para enfrentar la inflación? Estos incrementos obedecen más a un tema social, a un tema político, a un adeudo que había hacia la población de ir elevando el salario que se le paga a las personas, más que con tratar de alcanzar a la canasta básica. A pesar de que la inflación nos afecta a todas y todos, existe un sector de la población que resulta más vulnerable ante estos incrementos desmedidos.
En primer lugar, vemos que afecta en gran medida a las personas con menores ingresos. En México, 40.1% de la población se encuentra en pobreza laboral. Esto quiere decir que están en una situación en la que los ingresos del hogar no son suficientes para alimentar a todos los miembros. La pandemia y la guerra nos golpearon tan fuerte que entre el segundo y tercer trimestre de 2022, la pobreza laboral en México creció 1.8% en 3 meses. Finalmente, Sandra detalla que existe una relación entre la informalidad laboral y la pobreza laboral. En México, la mayoría de la población económicamente activa está en la informalidad y esto es un 51.2% de la población. Entonces, pues la informalidad paga menores salarios y pues la informalidad no se ve ahora sí que beneficiada de estos aumentos en la legislación, y es por eso que uno de los objetivos de cambios de política no solo debe ser el aumento en el salario mínimo, que son muy buenas noticias, sino que también se tienen que implementar políticas para reducir la informalidad y que más personas pues tengan un mejor salario, especialmente en contextos de alta inflación como los que vivimos ahora. Así que ya tienes una idea sobre por qué el dinero no alcanza, pese a que nos aumentaron 20% el salario mínimo cuando inició el año. ¿Quieres saber exactamente cuánto se puede comprar con 207.44 pesos por día? Te invito a que me acompañes mañana a hacer unas compras al mercado. Con imágenes de Ricardo Chavarín, voz Celia Niño e Isabel Reyes, investigación especial UDGTV Canal 44, Isabel Reyes. 2023. Una prolongada cuesta de enero.